Hola, buenos días a todos. Bueno, después de la presentación que nos hizo Daniel, nos queda claro que hay una amplia discusión respecto a cómo estamos definiendo la informalidad, y en ese mismo sentido lograr hacer un panorama de lo que pasa con el empleo informal, lo que pasa con la economía informal en América Latina es un desafío, y uno tiene que buscar muchas fuentes, ¿verdad? Y lograr más o menos compatibilizar. Entonces lo que yo les voy a presentar ahora es parte del trabajo que hemos venido desarrollando y tiene que ver con la caracterización del trabajo informal en América Latina, ¿ya? Este es un panorama inicial al respecto que esperamos ir profundizando a través del tiempo en el desarrollo del proyecto que estamos realizando y del programa que tenemos en FRAX. En primer lugar, voy a partir señalando algunos aspectos respecto a la situación de trabajo informal en América Latina, para luego entrar específicamente en quiénes son los trabajadores informales dentro de la región, y finalizar planteando algunas brechas de información y desafíos que hemos podido identificar en la revisión que hemos realizado. En primer lugar, para tener un panorama general en esta gráfica, uno puede ver cuáles son los niveles de informalidad en el mundo, en distintas regiones del mundo, específicamente en Latinoamérica, en Asia y en África. Si bien vemos que Latinoamérica tiene cifras que están bastante por debajo de lo que sucede en Asia, por ejemplo, o en África, de todas maneras, tal como fue señalado ya anteriormente, estamos siempre con cifras que están por sobre o justo el 50% del trabajo. Y generalmente estas cifras que están cercanas al 50% parten de una definición del empleo en el sector informal. Por lo tanto, es una cifra que tal vez incluso esté subestimada, ¿ya? Pero aún así ya estamos hablando del 50%. Si lo vemos a través del tiempo, vemos que a principios de los 90 se hablaban 50, a finales de los 90 cerca de un 53%, y acá en los 2000 un 52%, es decir, hay una mantención a lo largo de 20 años, es más o menos lo mismo. En términos de números, se estima que en Latinoamérica habían alrededor de 95 millones de trabajadores que tienen un empleo informal, de acuerdo a datos de la OIT de 2012. O sea, estamos hablando de un gran número de trabajadores. Y en esta gráfica que está abajo, que está construida en base a lo que sucede en 18 países de la región, ¿ya? Podemos ver cuál es la población que está ocupada en sectores de baja productividad, es decir, lo que se llama sector informal habitualmente, ¿ya? En el mercado de trabajo, distinguiendo qué es lo que ha pasado desde 1990 hasta el año 2009, y distinguiendo también entre hombres, que es la línea azul, y mujeres, que es la línea roja, ¿ya? Y vemos que, si bien hay una disminución, especialmente en el caso de los hombres, del trabajo en el sector informal propiamente tal, ¿ya? Igual las cifras se mantienen altas, y también podemos apreciar que la brecha que existe entre hombres y mujeres ha ido aumentando en el tiempo, lo cual nos habla de una feminización del trabajo o del empleo en el sector informal. La línea verde nos indica esta diferencia que hay, ¿verdad?, entre hombres y mujeres, que se ha ido acentuando a través del tiempo. Acá, en esta otra gráfica, vemos un fenómeno bien interesante que tiene que ver con la discusión que planteaba Daniel antes, porque cuando nos centramos en el empleo en el sector informal, ¿ya?, las cifras, ¿verdad?, decíamos, andan cerca del 50%, depende de la fuente que uno tome, a veces de la OIT, de la CEPAL, van variando a veces, ¿ya? Que es esto que se ve en rojo oscuro acá. Pero cuando uno incorpora, ¿no?, el empleo precario, es decir, empleo que no cumple con ciertos estándares en términos de protección, ya sea social o sea protección en términos de derechos laborales, ¿ya?, esta cifra aumenta bastante. Entonces vemos que, por ejemplo, en 1990 teníamos una cifra de empleo en el sector informal cerca del 48%, y si a eso se le agrega el empleo precario, el empleo que está ya desprotegido, nos acercamos al 60%. ¿Ya? Este es un ejercicio que realiza Topman. Después, en el 2008, por ejemplo, vemos que esto incluso aumenta
y estamos hablando de un 15% de empleo precario que podría ser definido como empleo informal de acuerdo a las definiciones que está proponiendo la OIT, y ahí nos estaríamos acercando en Latinoamérica a un 64% de lo que podríamos denominar empleo informal desde esa definición. Entonces, cuando trasladamos el foco de la definición, que es un ejercicio que nos interesa realizar, desde lo que es el empleo en el sector informal hacia lo que es el empleo que está desprotegido, ¿ya? Nos interesa realizarlo porque nos importa qué significa eso en términos de acceso a la salud, ¿verdad? ¿Qué significa eso en términos de acceso a la protección social? ¿Y qué efectos trae eso para la salud de los trabajadores, para la salud de sus familias y el bienestar de ellos, ¿ya? Cuando hacemos ese cambio de foco, nosotros lo que vemos en los análisis es que en la mayoría de los países de la región el número de trabajadores que no están protegidos supera al número de trabajadores que trabajan en el sector informal, ¿sí? Entonces vemos que, por ejemplo, en un análisis que considera 18 países, se pasa de un 49,1% de ocupados en el sector informal a cerca de un 60% de ocupados que están sin seguridad social en la región. Este es un análisis que realiza la CEPAL, y ahí ustedes pueden ver los distintos países, y en esta línea naranja está Latinoamérica, ¿no? Entonces vemos dentro de esto que, por ejemplo, hay 4 países que son Paraguay, Honduras, Nicaragua y Guatemala, donde la desprotección, donde la cantidad de ocupados que no están afiliados a la seguridad social superan el 80% de los trabajadores ocupados, ¿sí? Y hay algunos países también que vale destacar, que es el caso de México, el caso de Venezuela, de Costa Rica y de Uruguay, donde pasa un poco el fenómeno contrario, ¿no? Y vemos que son más los trabajadores que tienen acceso a la seguridad social que los trabajadores que trabajan en el sector informal. Por otra parte, vemos que otro ejercicio interesante es un ejercicio que realizaron en Colombia, ¿ya? Donde vemos que las distintas formas de medir la informalidad efectivamente no solamente dan lugar a cifras diferentes de empleo informal, sino que también alteran la composición de lo que denominamos empleo informal. Entonces, en Colombia hicieron un ejercicio en el cual toman los datos de la encuesta de hogares, ¿ya? Y ellos clasifican al empleo informal de acuerdo a 3 criterios diferentes. Un primer criterio, que sería el criterio que ellos denominan preales cutanes, que tiene que ver con el número, el tamaño de las unidades productivas, ¿verdad? El número de trabajadores que se desempeñan en esta unidad productiva. Un criterio que ellos denominaron fuerte, que era un criterio bastante exigente, en el cual para definir a un trabajador como formal se exigía que estuviera afiliado a la seguridad social en su régimen contributivo, se exigía que estuviera afiliado a la salud también en el régimen contributivo, que los trabajadores ganaran al menos el 95% del sueldo mínimo, ¿ya? Que tuvieran contrato escrito, y así una serie de otras características relacionadas con lo mismo, que se cumplieran los derechos que se debían cumplir de acuerdo a la legislación en vigor. Y una definición de ahí en la cual solamente se exigía que los trabajadores tuvieran acceso a la salud, fuese en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado, ¿ya? Entonces, cuando ellos hacen este ejercicio, bueno, lo primero es que como ustedes pueden ver, que el color que se ve como gris es la definición esta real plana que les mencionaba, la roja es la fuerte y la verde es la débil. Entonces uno lo primero que ve es que se van cambiando las cifras, ¿verdad? Pero además se altera la composición y vemos por ejemplo que en el caso de los asalariados privados, con la definición fuerte aumenta varios puntos porcentuales la cantidad de trabajadores que serían empleados informales, ¿ya? Entonces eso es ya algo que resulta interesante, porque las definiciones más tradicionales o el sentido común muchas veces incluso suele
plantear que el trabajo informal, ¿dónde está? Está en la calle, ¿verdad? Los vendedores ambulantes están en trabajo independiente en general o en el servicio doméstico, no que está en los asalariados que están contratados en el sector privado o en el sector público, en las empresas. Después, otro ejercicio de medición, que es lo que hacen en México. Bueno, México es el país que la encuesta que tiene de empleo es el país que ha incorporado más rigurosamente las recomendaciones que ha hecho en los últimos años la OIT y el grupo DELI, que es un grupo especialista en temas de economía, de empleo y sector informal, ¿ya? Entonces ellos realizan sus mediciones respecto a la informalidad siguiendo los criterios de ellos. Y lo que vemos que sucede cuando se siguen estas recomendaciones, por ejemplo, es que en términos numéricos, incluso no solo de porcentajes, vemos la gran cantidad de trabajadores en México que son informales y que se desempeñan en empresas, en gobierno y en instituciones. O sea, estamos hablando alrededor de un 25% del total de los trabajadores que se desempeñan en empresas, gobierno e instituciones que caen dentro de la categoría de empleo informal, ¿ya? Y lo otro interesante es ver la gran cantidad de trabajadores del ámbito agropecuario que caen dentro de la categoría de empleo informal. Aquí vale destacar que la mayoría de las mediciones de informalidad que se hacen en los países de la región no consideran el empleo agrícola. De hecho, las cifras que entrega la OIT de informalidad siempre dicen que se excluye el trabajo agrícola, por una discusión que tiene que ver con las dificultades de medición muchas veces, o con las características propias de lo que es el sector agrícola, que es distinto al resto de la economía, pero que sin embargo lo que se ha planteado últimamente es que no existen razones conceptuales de fondo para no incluir el empleo agrícola en las mediciones que se hagan del empleo informal. Por lo tanto, ahí hay un desafío que está pendiente en la medición de la mayoría de los países, que hace la mayoría de los países de la región. Veamos quiénes son entonces estos trabajadores informales que yo estaba planteando que hay tantos dentro de América Latina. En primer lugar, cuando uno hace un análisis por género, ¿ya?, vemos que las mujeres son las que presentan una mayor magnitud de empleo informal. El 53,7% de las mujeres tendría un empleo informal, mientras que en el caso de los hombres la cifra alcanza un 47,8%. Ya en las láminas anteriores les mostraba la tendencia a la feminización del empleo informal. Esto hay varias razones que pueden tener que ver con esta situación. Entre ellas se ha señalado que una de las que puede estar explicando en alguna medida esto tiene que ver con la participación de la mujer en el trabajo de servicio doméstico. Aproximadamente 18 millones de mujeres en la región se desempeñan en el servicio doméstico, mientras que en el caso de los hombres esto alcanza 1,5 millones, ¿ya? Y es sabido que el servicio doméstico es una de las con situaciones de empleo, ¿verdad?, donde hay altos porcentajes de informalidad. Otras explicaciones pueden tener que ver con la gran presencia femenina en los procesos migratorios que se han experimentado tanto dentro de los países, ¿verdad?, desde zonas rurales a zonas urbanas, como las migraciones internacionales que hemos experimentado dentro de la región en los últimos años, donde muchas veces son mujeres las que migran. Y bueno, también cabe mencionar que hay temas legales que todos conocemos, por ejemplo, acá en Chile, que desincentivan la contratación de mujeres, por ejemplo, porque a los empleadores les sale más caro contratar mujeres. Entonces, hay muchos factores que pueden estar relacionados con esto. No existe una única explicación, pero sí las mujeres están teniendo una fuerte presencia en el empleo informal. En esta otra gráfica que fue realizada por personas de la CEPAL, especialmente para el trabajo que nosotros estamos realizando, ¿ya?, se muestra en América Latina la cantidad de afiliados a seguridad social según el sector que trabajan, ¿ya?, si es sector formal o sector informal, ¿ya?, y por quintiles de ingreso, ¿ya? Vale destacar que en este caso lo hacen desde la forma de medición de la CEPAL, que tiene que ver con el trabajo en el sector informal, no con todo el empleo informal. Entonces, cuando ellos hacen este análisis de acceso a seguridad social, nosotros lo primero que, bueno, al lado derecho están los formales, acá y acá estarían los trabajadores informales. Lo primero que podemos apreciar es, bueno, evidentemente que hay un menor acceso a seguridad social por el lado de los trabajadores informales que de los formales.
Pero luego apreciamos que las diferencias, las brechas que se presentan o la estratificación que hay por quintiles de ingreso, ¿ya?, en el sector formal es mucho menor que la estratificación que hay por quintiles de ingreso en acceso a seguridad social en el sector informal, ¿ya? Entonces vemos que en el sector formal, por ejemplo, la brecha que hay entre el quintil 1 y el quintil 5, en el caso de los hombres es de 1,9, en el caso de las mujeres es de 2,4. En cambio, en el sector informal, vemos que la brecha entre el quintil 1 y el quintil 5, en el caso de los hombres es de 5,7 veces, y en el caso de las mujeres alcanza 7,1. O sea, mujeres informales del quintil 1 tienen un acceso mínimo a la seguridad social, siendo ya que todos los informales tienen bajo acceso a la seguridad social. En términos de edad, ¿ya?, los datos señalan que son los jóvenes, ¿ya?, los que presentan los mayores índices de informalidad en la región. Estamos hablando de cifras de alrededor del 60% en comparación a la población general, que tiene cifras de alrededor del 50%, ¿verdad? Y además los jóvenes son los que presentan las mayores tasas de desocupación dentro de la región. Entonces se juntan dos fenómenos bastante complejos en el caso de ellos. También se ha visto en algunos países que lo han medido, que en el caso de la gente de los tramos etarios mayores también hay mayor presencia de empleo informal. Entonces acá en esta gráfica se expresa esto con jóvenes de entre 15 y 24 años, donde podemos ver este 60,4% de jóvenes empleados con empleo informal, ¿ya?, donde es bastante similar la cantidad o el porcentaje de hombres y de mujeres entre los jóvenes. En términos de la cualificación de los trabajadores informales, ¿ya?, tradicionalmente se ha planteado que son los trabajadores menos calificados, los que tienen menores niveles de educación, los que tienen empleos informales, ¿ya? Eso es como lo que durante bastante tiempo se ha planteado. Sin embargo, cuando uno analiza datos de los últimos años, acá tenemos cifras del 96, del 2001 y del 2005 relativas a la región de América Latina, vemos que esta situación paulatinamente ha ido experimentando cambios, ¿ya? Y vemos cómo, bueno, en la primera columna tenemos los trabajadores menos calificados, en la media tenemos los con calificación intermedia y luego los trabajadores con alto nivel de calificación, ¿ya? Y lo que vemos es que, por ejemplo, los trabajadores de calificación intermedia que tienen un empleo informal han ido aumentando a través de los años. Eso, si bien no es una tendencia muy significativa aún, podemos ver que se están produciendo algunos cambios y hay que poner atención respecto a eso también si queremos comprender bien qué tanta heterogeneidad hay dentro del empleo informal en la actualidad. En términos de nivel de ingresos, pocas veces se hacen análisis, o sea, no hay análisis regionales respecto al nivel de ingresos de los trabajadores informales comparándolo con los trabajadores informales. Hay análisis de grupos de países. Entonces, por ejemplo, en un análisis que se hizo con 4 países de América Latina, que eran Argentina, Perú, Brasil y Chile, ¿ya?, se comprueba que el nivel de ingreso de los trabajadores informales es menor que el de los trabajadores formales, ¿ya?, tanto cuando se compara el empleo informal con el empleo formal, como cuando se compara el empleo en el sector informal con el empleo en el sector formal. En ambos casos, el trabajo informal sale con menores niveles de ingreso. Y acá tenemos otro ejemplo, que es de México, ¿ya?, que acá vemos que el 38,6% de los trabajadores informales, ¿ya?, son pobres, que están acá, ¿ya?, mientras que en el caso de los trabajadores formales sería el 17,5% los que caen en la categoría de trabajadores pobres, o sea, prácticamente o más del doble. Por último, en términos de etnia o de pertenencia a pueblos originarios, ¿ya?, no existen datos regionales tampoco respecto a que relacionen el tema de pertenencia a pueblos originarios con la informalidad en el empleo, ¿ya? Sin embargo, hay algunas investigaciones que hablan al respecto. Por ejemplo, en Bolivia se ha planteado que el 67% de los empleos más vulnerables y más precarios
lo ocupan indígenas, ¿ya? En México se ha planteado que la mayoría de los indígenas migrantes en las ciudades trabajan en oficios que son poco estables y aceptan relaciones de trabajo de subordinación e incluso muchas veces de servidumbre. En Chile, un ejemplo acá, tenemos acá un análisis de la afiliación al sistema de previsión social de los trabajadores ya a nivel nacional y de pueblos originarios mapuches específicamente, ¿ya? Entonces vemos que a nivel, en los pueblos originarios mapuches, ¿ya?, tenemos cerca del 72% de población afiliada, y en el caso nacional tenemos para las mujeres un 73% y para los hombres un 85%, ¿ya? O sea, hay bastante diferencia en el caso de los hombres en términos de afiliación. Tenemos un 27% que no estaría afiliado en el caso de hombres y mujeres los mapuches, y en el caso de la población nacional un 26% de mujeres, similar a lo que pasa con personas mapuches, y un 12% en el caso del hombre. O sea, en el caso del hombre hay una diferencia bastante clara. Ahora, si hacemos un segundo análisis sobre eso, que es la gráfica que está acá abajo, y vemos, porque una cosa es estar afiliado al sistema y otra cosa es que haya cotizaciones en la actualidad, que esté funcionando esa afiliación, ¿no? Y cuando hacemos ese segundo análisis, vemos que en el caso de las mujeres, por ejemplo, solamente el 25% de las mujeres mapuches que estaban afiliadas al sistema de seguridad social estaban cotizando actualmente. Y en el caso de los hombres, cerca del 55%. O sea, la cobertura real disminuye bastante. En síntesis, tenemos que, al caracterizar la informalidad en América Latina, vemos que la informalidad del empleo es más probable entre las mujeres en la actualidad, entre los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a los menores y a los mayores tramos etarios, entre los trabajadores que tienen un nivel de calificación que es bajo o intermedio, ¿ya?, y entre los trabajadores y trabajadoras que pertenecen a pueblos indígenas. Por otra parte, vemos que los trabajadores y trabajadoras informales tienen menores niveles de ingreso que los trabajadores formales, que tienen menor acceso a la seguridad social que los trabajadores formales, y que su acceso a la seguridad social y a la salud, ¿verdad?, dentro de la seguridad social, presenta mayor estratificación según quintil de ingreso, especialmente en el caso de las mujeres informales. Para terminar, algunas brechas o algunos temas que pensamos que es necesario seguir profundizando, ¿verdad? Pensamos que el problema de la informalidad dentro de la región requiere, por tanto, estimar la magnitud y definir las características del empleo informal, ¿ya?, con un foco que esté en la calidad del empleo y en el impacto que tiene la calidad del empleo en la salud y en el bienestar de los trabajadores, trabajadoras y de sus familias. Pensamos que es importante darle fuerza a ese foco. Y para eso creemos que es necesario utilizar un concepto amplio e inclusivo para definir la informalidad del empleo, que esté centrado en los derechos y en la protección de los trabajadores y trabajadoras en términos laborales y en términos sociales, ¿ya? También planteamos que es necesario considerar que el empleo informal que tiene lugar tanto en el sector informal como el que tiene lugar en el sector formal y también en los hogares, que cada vez va creciendo la cifra en estos dos últimos, ¿ya? Y también es necesario contar con definiciones operacionales del empleo informal que estén consensuadas y que sean aplicadas en los distintos países, porque si bien se ha avanzado en el consenso, es poco lo que se ha avanzado en términos de que ese consenso, lo que se está planteando definir como empleo informal, se tome en cuenta las mediciones que se hacen en las encuestas en los distintos países. Por último, también están los temas de incluir dentro de estas mediciones a sectores y grupos que normalmente han sido excluidos de estas mediciones, como son los trabajadores agrícolas o muchas veces las zonas rurales, ¿ya? La necesidad de analizar variables que tienen importancia en la región, tales como la pertenencia de los trabajadores informales a pueblos originarios, cuál es la relación que hay entre estas dos variables, ¿verdad? Y analizar también el rol que tienen los movimientos migratorios tanto al interior de los países como entre diferentes países de la región en la informalización del empleo. Como la informalidad muchas veces que hay en un país puede estar relacionado con lo que pasa también en otro país. Eso sí, muchas gracias.